¿Qué pasaría si un día solo en medio del bosque te encuentras con un animal que por naturaleza es feroz e irracional, y más aún si son infrahumanos? Sin duda, tus primeros pensamientos serían que morirías devorado, porque lo más lógico es que tendería por atacarte, debido a que en su mente solo está saciar su apetito y matar. Pero también sería sorprendente si, contrario a eso, en vez de atacar, te ayudara poniéndote a salvo de una situación adversa. Eso fue lo que una bestia irracional hizo con este muchacho de nombre Ignacio. El joven de 22 años nunca imaginó la escalofriante aventura que estaba por vivir. Aquel día se levantó muy temprano para salir de cacería. Ni siquiera les avisó a sus padres. Quería darle la sorpresa a su madre cazando un par de liebres para que las cocinara en cuanto regresara con ellas. Únicamente tomó su escopeta, fósforos, a su fiel amigo Valiente, un enorme perro negro. Vivían cerca del monte y se internó en él pensando que no tardaría mucho. Sin embargo, nadie sabemos lo que viene adelante. El destino es muy inescrutable, teje paradojas arrastrándonos en ellas, en las que en ocasiones marca el final de la existencia para muchos, y en la de él ya había escrito su historia, algo que podría significar la muerte. Cuando se adentró en el monte, de repente, el perro paró sus orejas poniéndose alerta. Parecía haber detectado algo. Luego, pegando su nariz en el suelo, se fue olfateando un rastro. Pensando que sería algún conejo, se fue tras de él. No obstante, iba tan rápido que no podía darle alcance. Además, reaccionaba muy extraño. Por más que le gritaba, no le obedecía, cosa que nunca había hecho. Corriendo tras él, iba pensando que lo había puesto de esa manera, pero en eso escuchó aullidos a distancia y pensó que eso era lo que había puesto loco a Valiente. Se llenó de miedo por su perro. Si eran lobos, estaba en peligro. Esas bestias siempre cazan en manada, y si lo atrapaban en sus dominios, Valiente no tendría oportunidad de salir con vida. Esos momentos de tensión le hicieron recordar de cuando era cachorro y cómo lo había encontrado, casi a punto de morir de hambre y de frío por haber sido abandonado por su dueño. Entre la lluvia no se había percatado de su presencia. El pequeñín salió de una caja que estaba en la basura, mordiéndolo del pantalón. Le pareció tierno y que merecía otra oportunidad de vida, porque a pesar de su condición no le temía nada, y lo adoptó poniéndole el nombre de Valiente. Regresó de sus pensamientos y empezó a buscar al perro entre los árboles sin Vamos, dejar de amigo, ¿en qué gritarle, andas? pero no lo Quiere veía regresar. ni lo escuchaba ladrar. Ya estaba empezando a preocuparse. Aunque Valiente era grande y fuerte, no podría con una manada de lobos. De pronto, como a una distancia de 200 metros, miró un animal correr y creyó que era su perro. Sin pensarlo, se fue persiguiéndolo, pero notó que aún a la distancia se veía demasiado grande. Además, hasta donde estaba se alcanzaban a escuchar sus ásperos gruñidos y su agitada respiración. Quería decir que era un animal mucho más grande, lo que indicaba que no era su amigo Valiente. Sintiendo escalofríos, se dio cuenta que por ir siguiendo al perro sin parar, estaba perdido. El lugar donde se encontraba le parecía desconocido. Para donde volteara veía árboles y montañas. Entonces volvió a escuchar otro aullido, pero ese no parecía de un lobo común. Se oyó muy grueso y potente, como el de una bestia. Quiso huir, pero ¿a dónde? Si no sabía en qué lugar se encontraba. Además, no podía abandonar a su perro. Corrió en dirección opuesta de donde había visto el animal para alejarse de él. Llevaba la esperanza de encontrar su perro también, pero en su loca carrera pisó una piedra cayendo de bruces en el duro suelo. El golpe entre las piedras y la escopeta le fracturaron el brazo. El pie con el que pisó la piedra se le había torcido. Ahora estaba peor que antes, perdido y fracturado, sin poder caminar. Por si fuera poco, solo, ni su perro estaba para sentirse al menos acompañado por él. Rasgó la camisa, dejando solo su chaqueta. Con ella hizo una venda para sostener el brazo dislocado y se quedó sentado, esperando pronto desinflamara su tobillo para poder caminar. Sin embargo, se avecinaba otro problema.
Estaba atardeciendo, pronto caería la noche, pronosticando que la pasaría en medio de la nada. Recordó que traía fósforos y como pudo juntó palos que estaban a su alrededor. Al menos no pasaría fríos en la noche. Con ellos haría una fogata. Cuando más solo se sentía, de improviso llegó el perro sano y salvo, con una liebre en su hocico. Sintió tanto gusto de verlo, al grado que se le salieron sus lágrimas. Por fin algo bueno llegaba a él, aparte de traer la cena. Con algunos trabajos por el dolor de su brazo, desolló la liebre poniéndola en las brasas. Olía riquísimo. Nunca antes había disfrutado tanto una comida como esa noche. Hasta Valiente tragó con avidez la parte que le dio. Pero los peligros aún no terminaban, porque en eso escuchó gruñidos y vio ojos brillantes a su alrededor. Eran lobos. Habían percibido el olor de la carne asada. Valiente tensó su cuerpo poniéndose en posición de ataque, erizando el pelaje de su lomo. Nacho, con la mano sana, levantó la escopeta haciendo 2 disparos, los cuales falló por no poder apuntarles con una sola mano. Los lobos, enfurecidos por el hambre, se abalanzaron contra ellos. Su apetito era más poderoso que los truenos de su escopeta y querían saciarlo con su carne. Valiente los recibió embravecido, defendiendo con su propia vida la de su amo. Pero eran 5 lobos, él no podría solo contra todos. Vio que venció a uno, pero ya los tenía a todos encima de él. Nacho trataba de ayudarle con lo que podía, les arrojaba piedras o lo que estaba a su alcance, pero era inútil, morirían sin remedio. Veía que el perro, a pesar de luchar con fiereza, los lobos le hacían más daño y 2 de ellos dejaron de atacarlo para irse contra él. Sintió que la hora de su muerte había llegado, así como también la de su fiel amigo. De todas maneras era cuestión de tiempo para morir. Estaba perdido y herido en medio de la nada, entre muchos animales carroñeros. Sin embargo, sucedió lo inesperado, algo inaudito, porque de repente se escuchó otro aullido, similar al que había escuchado en la tarde, causando eco en las montañas, y de entre la noche apareció una descomunal bestia. Sus ojos no creían lo que estaban viendo. En su entendimiento era imposible comprender que un ser como ese existiera, pero lo tenía frente a él, no lo estaba imaginando. Miró sus babeantes fauces, las enormes garras, era una mole de 3 metros de altura. Con sus garras le quitó un lobo destrozándolo al momento, y con las poderosas mandíbulas se me devoró al otro entre rugidos. Luego se le quedó viendo furioso. El chico estaba aterrado, tembloroso. Pensaba que sería el siguiente, pero no le hizo daño. Miró a los lobos que atacaban a Valiente y de zarpazo se los quitó de encima. Su amigo no se movía y pensó que estaba muerto, pero escuchó sus gemidos. Gracias a Dios seguía con vida. Los gruñidos del hombre lobo lo hicieron volver a la realidad, anunciándole que el peligro aún no terminaba. Al contrario, su situación estaba peor, porque si de los lobos no podía escapar, mucho menos de esa descomunal bestia. Miró que se dirigía hacia el perro y con una de sus garras lo levantó. La sangre heló su cuerpo al pensar que se lo comería, pero increíblemente caminó hacia el muchacho y lo depositó a su lado. Se percató que sus heridas no eran de muerte y respiraba con normalidad. Después tomó un lobo y lo devoró por completo ante su mirada. Sangre y baba le escurría por entre sus fauces. Fue algo brutal. Al tenerlo cerca, notó también que aquel ser tenía facciones humanas. Eso solo lo había visto en películas de hombre lobo, y el animal era uno de ellos. Dios bendito, ¿qué era lo que me deparaban tus designios ante esa bestia? Pensó para sí mismo. Pronto lo iba a saber. El carnicero hombre lobo caminó lento entre gruñidos hacia un árbol y ahí al pie del tronco se echó. Parecía estar cuidando que no fueran a atacar al muchacho otros animales de nuevo. Momentos después se levantó y sin dejar de gruñir se le acercó. Nacho empezó a temblar de miedo.
Pensando que esta vez sí lo mataría, y miró que sus garras se dirigían hacia él, cerró sus ojos, esperando ser destrozado por aquella filosa y descomunal garra. Pero no sucedió nada. Aquel zarpazo iba dirigido al pantalón, donde tenía la torcedura para romperlo. Luego acercó sus fauces y empezó a lamerle el tobillo. Después hizo lo mismo con el perro. Pasó su lengua sobre las heridas para luego volver a su lugar y volver a echarse. Un par de horas después, Nacho notó que su pie ya no le dolía, tampoco estaba inflamado. Se levantó y caminó, comprobando que ya no sentía dolor. Igual valiente, sus heridas habían sanado. Estaba asombrado. La saliva del hombre lobo era curativa. Estaba por amanecer. Tomó su escopeta y empezó a caminar por entre la arboleda. Con el olfato de su perro encontrarían el camino. Pero no iban solos. A una distancia iba aquel Lican. Cuidaba que no fueran atacados por los depredadores. Los peligros aún no terminaban. De vez en cuando sus rugidos rompían el silencio, anunciando que estaba cerca de ellos. Ignacio aún no salía de su asombro. ¿Cómo entender que una bestia irracional estaba ayudándolos cuando lo más lógico sería que los devorara? De verdad que no lo entendía, pero se daba de santo seguir vivo. Después de mucho caminar, se le hizo conocido el camino y a lo lejos miró las luces de su casa. Cuando estaban más cerca, el lobo emitió un aullido anunciando que había llegado el momento de retirarse. Nacho le dio las gracias, sabía que lo entendía porque a pesar de ser un lícar, era un animal pensante. Sus acciones lo habían demostrado. Sus padres, al escuchar el aullido, salieron presurosos y los vieron. Estaban preocupados, pero no sabían a dónde buscarlos porque no les dijo nada. Nacho hasta ese momento entendió del por qué su fiel amigo había enloquecido. Fue porque detectó la presencia de esa descomunal bestia que al final de cuentas salvó sus vidas.